esta primera experiencia de democracia aparece como la manera de organizar la vida política en una ciudad. Y la democracia se retomó como fórmula de fundadores de las democracias de los siglos de las luces en Francia, de las siglas de las fases de las revoluciones burguesas y en particular también de la fundación de la democracia americana, donde Abraham Lincoln, uno de los fundadores de la democracia americana, decía: la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Y aquí vemos la dimensión política, es decir, el gobierno del pueblo, la idea de gobierno, de gobernar, pero por otra parte la dimensión social, es decir, para el pueblo y por el pueblo. Y comprendemos por qué en el pensamiento de Marx hubo combinación entre el pensamiento político democrático y la dimensión de emancipación de los pueblos. Marx decía: la emancipación de los trabajadores será la obra de los trabajadores ellos mismos. Y al mismo tiempo, él daba un rol central a la democracia en el sentido que retomaba la fórmula de Lincoln, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Así, la democracia tiene un doble movimiento: un movimiento de emancipación política y un movimiento de emancipación social. Y nosotros apoyamos los dos, emancipación política y emancipación social. Sobre el movimiento, la emancipación política, es claro que es un movimiento progresista en el sentido que se exige soberanía popular, cualquier sea las formas, contra la soberanía divina o real. Esa exigencia de soberanía popular va a organizar la vida política en las relaciones contra la monarquía, en las relaciones de dar poder a los parlamentos, los regímenes de ley, la estructura de la administración y todo esto. Es decir, dar el derecho de decisión política a la ciudad. Marx caracterizó los derechos políticos exigidos como derechos formales, no para desvalorizar los derechos políticos, como se hizo en ciertos pensamientos. Los derechos políticos son fundamentales, pero explicaba que para ir hasta el final de los derechos políticos se tenía también que dar un contenido social. Decía que el movimiento de emancipación político, por los derechos de organización, los derechos de voto, los derechos de manifestación, los derechos de prensa, de reunión, los derechos básicos, ¿no? Que este movimiento era muy importante, pero incompleto porque eso debía ser completado por una dimensión social. Marx dio y todo el movimiento obrero y la tradición socialista revolucionaria da un papel muy importante a todos los derechos políticos. Y sobre estos derechos políticos hubo rebeldía, lucha, insurrección, revolución, como en 1700, las revoluciones francesas de 1789, 1793, en las jornadas de 1848, la Comuna de París. Es decir, que hubo realmente, regularmente en Francia, pero en Europa, movimientos de insurrección para los derechos políticos. Y esto es una cosa muy importante, y para comprender que los derechos políticos no se obtuvieron gratuitamente, se obtuvieron con lucha, con movilización, con intervención. Y hasta casi el principio del siglo XX se tiene que saber que solo se votaban los ricos, es decir, era el voto por censo, es decir, que podían votar la gente que pagaba impuesto a un cierto nivel. Y esos derechos políticos fueron conquistados, pero hoy la situación mundial
la contrarreforma neoliberal repone en cuestión esos derechos que aparecían conquistados. Hoy el neoliberalismo está quebrándolo. Los vemos en una situación como hoy en Europa o en Grecia, entre la democracia de un país se está quebrada por la Unión Europea. Y hay derechos que parecían conquista, como el derecho de manifestación, por ejemplo, o de organización, que tal o tal legislación excepcional repone en cuestión. Otro problema, la cuestión de la situación, la nueva situación internacional, los movimientos migratorios, la cuestión de la inmigración plantea nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho de votar por los inmigrantes. Es una cuestión que todavía no se plantea de manera generalizada. Se plantea en ciertos puntos para inmigrantes de tal o tal origen, pero en general no se plantea este tipo de derecho. Es decir, que la batalla por la emancipación política es una batalla que continúa, es una batalla que no se terminó. Y hoy el neoliberalismo, los movimientos hacia autoritarismo, el poder de instituciones no votadas sobre instituciones votadas, aunque sean instituciones burguesas como los parlamentos nacionales, todo este tipo de cosas hoy replantea la batalla por la cuestión democrática. Y en varios países las limitaciones democráticas, entre comillas, plantean problemas de ruptura con el orden establecido y la necesidad de proceso constituyente. Lo vemos en una situación como hoy en el Estado español, donde las cuestiones nacionales o la cuestión del régimen de la transición post-franquista plantea un problema de sistema que está agotado y plantea el problema de un proceso de ruptura con un proceso de constituyente, es decir, de retomar el poder para la gente, para la ciudadanía, y retomar el poder elaborando nuevos principios constituyentes, ¿no? Eso existe, pero existe también en un país como Francia, en el sistema de tipo bonapartista, en un sistema donde el presidente de la República en Francia es casi un poder monárquico, plantea también un problema de ruptura democrática y un problema de ruptura constituyente. Eso es muy importante porque hoy tenemos en una situación como en los países desarrollados, pero mismo en varios países, un problema de crisis de la democracia porque la base, los derechos políticos pierden senso, pierden substancia. Porque la crisis económica es tal, los ataques neoliberales son tales que los derechos políticos se vuelven vacíos, ¿no? Y se plantea la necesidad de una nueva batalla por la emancipación política. Pero, y eso es la particularidad que nosotros, los marxistas revolucionarios, tenemos, es que no solamente luchamos por la democracia, sino luchamos por la democracia socialista, es decir, que damos un contenido social a la batalla democrática. Luchamos por la democracia de manera incondicional y por todos los derechos políticos, pero damos también un contenido social, pues porque para asegurar una real democracia política se tiene que tener también las posibilidades sociales de controlar y de decidir sobre un plan socioeconómico. La acusación principal que hacemos a las instituciones actuales y que hacen de la democracia actual una democracia burguesa es que las instituciones parlamentarias, las instituciones del Estado están subordinadas a la lógica del provecho, están subordinadas de la ganancia. Son subestimadas, son subordinadas a la concurrencia capitalista, al poder de una minoría
que posee la propiedad del capital. La democracia es subordinada a un Estado que es un Estado de clase, a instituciones de clase. El Estado no es neutral, las instituciones no son neutrales. Usted cuando ve un funcionamiento de asamblea parlamentaria, mismo de un parlamento burgués clásico, usted ve que este tipo de asamblea puede discutir de todo, excepto el poder económico. Cuando ves un problema, por ejemplo, de licenciamiento, de despido, por ejemplo, un problema de reorganización económica donde el problema de la propiedad está planteada, no son puntos que vienen a los órdenes del día de una asamblea parlamentaria clásica. La democracia burguesa separa a las puertas de las fábricas, separa a las puertas de los bancos, separa a las puertas de los poderes de los mercados financieros. Lo que decida lo fundamental en la vida socioeconómica de una población es la oligarquía financiera. No son las instituciones democráticas mismo burguesas. Y eso es el problema fundamental que tenemos. Nosotros acusamos la democracia burguesa de no poder tomar en cuenta la realidad socioeconómica, las necesidades de las poblaciones, de la gente. Y nuestra concepción fundamental es de ligar la cuestión democrática a la cuestión social y de comprender que la democracia hasta el final exige la discusión, el hecho de tomar decisión sobre la propiedad capitalista. Podemos hoy, para tener avances democráticos radicales, eso exige una redistribución radical de las riquezas, incursiones en la propiedad capitalista. Eso implica de decidir sobre los despidos, de decidir sobre el nivel de vida, de decidir sobre la vivienda, de decidir sobre servicio público, de decidir sobre los bancos, la política de los bancos y de controlar la política de los bancos bajo control de la población. Cuando se tiene un objetivo de gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, eso implica hoy de arrancar el poder a las clases dominantes que son una minoría y de justamente de dar todo el poder a asamblea elegida. Es decir, que lo que tienen que decidir justamente no es la ley del mercado, es la ley del pueblo. Y eso es la contradicción fundamental que hay en todas las instituciones del sistema capitalista. Son, entre comillas, democráticas, pero lo que decide no son ellas, son la lógica de la ganancia, son la lógica del sistema capitalista. Para nosotros, la democracia es la soberanía popular que decida y no el mercado, en particular en los grandes sectores económicos, porque podemos tener mercados sobre bienes de consumaciones, ¿no? Pero sobre las grandes opciones económicas es asamblea que decidir y no la ley del mercado. Alors, si se sustituye la democracia al mercado, si se decide de dar todo el poder a las asambleas, si las asambleas deciden también cuestiones económicas y sociales, hay un proceso de transformación de la situación política que está surgiendo en un país. Y hay una crisis cuando hay este tipo de situación donde se da el poder a las asambleas. De hecho, las viejas instituciones pierden su poder y al mismo tiempo llegan nuevas instituciones que vienen de un movimiento de abajo. Y nuestra concepción es de combinar posiciones en las asambleas elegidas, en las asambleas parlamentarias y por otra parte de hacer
desarrollar un movimiento de democracia por abajo, en los barrios, en las comunidades, en las fábricas. Y eso es muy importante justamente para todo el poder, que haya decisiones de arriba. Las asambleas deciden de todos por arriba, pero por otra parte hay un movimiento de abajo. Y esto es lo que llamamos poder popular, ¿no? Es decir, un proceso donde se cree poder popular en una sociedad. Pero esto no se puede hacer en un periodo de tipo de crisis política sin transformaciones revolucionarias. Pero si eso toma toda su dimensión, eso implica una revolución, eso implica una ruptura, porque las clases dominantes no van a dejar el hecho que justamente las asambleas de arriba deciden realmente y hay asambleas de abajo que decidan también realmente. Esto desencadena un proceso revolucionario donde hay un enfrentamiento entre el poder democrático y el viejo Estado y las instituciones del viejo Estado. Y eso provoca un choque entre el viejo Estado, su ejército, la policía, el poder judicial, es decir, el núcleo duro de las viejas instituciones enfrente el auge de un movimiento democrático de asambleas y al mismo tiempo de abajo. Y tenemos que saberlo esto, que eso implica un momento dado un choque. En la historia no hay ejemplo de transformación revolucionaria radical y duradera sin este tipo de confrontación. Y en general la clase dominante no deja las cosas hacer, interviene antes con la represión, como lo vimos, por ejemplo, en Alemania en los años 20, en España en los años 30, en Chile en los años 70. Es decir, que mismo cuando hay un poder democrático radical que combina justamente movimiento de abajo y radicalización en las instituciones elegidas, hay una reacción de la burguesía y una reacción violenta, contrarrevolucionaria y una reacción en general militar. Eso implica, y en nuestra concepción de la democracia, el hecho de batallar día por los derechos democráticos, por los derechos sociales, pero también tener un planteamiento estratégico. Es decir, que si vamos hasta el final en la defensa de estos derechos democrático social, habrá un enfrentamiento. Este enfrentamiento no es un enfrentamiento de un día, no es, como se llama en francés, le grand soir, es decir, la grande noche, donde hay el golpe, donde hay la revolución con un gran R. En los hechos, en la historia, jamás hay revolución en un día y que sea solamente un enfrentamiento. Es todo un proceso, toda una preparación, toda una conquista de hegemonía, de posición y todo esto. Pero, a un momento dado hay el enfrentamiento. ¿Y ese enfrentamiento cuál es? Es el hecho que el poder democrático de las nuevas instituciones se impone en un país dado. La revolución puede empezar en las viejas instituciones. Podemos tener un gobierno popular en las viejas instituciones. Podemos tener lo que ocurrió mismo en Grecia en pocos meses, un gobierno anti-austeridad en instituciones burguesas, democrática burguesa, en un parlamento. Eso es posible, pero si queremos ir más allá, si se tiene que ir más allá de la austeridad, si se tiene que ir más allá de los derechos democráticos sociales, si se tiene que ir más allá de la propiedad, plantear problemas de la propiedad, de los bancos, de las grandes fábricas, del poder de los ricos. A partir de este momento se implica un enfrentamiento y el poder que empezó en las viejas instituciones debe ser reemplazado por un poder que viene de abajo y que viene de nuevas instituciones populares. Si no va
a este nivel hay retroceso, se pierde o el gobierno mismo muy radical pierden frente a la clase dominante y a su intervención reaccionaria, policíaca o militar. Eso es muy importante en nuestra concepción de la democracia. Concepción de la democracia decía que debe combinar derecho democrático, derecho social, batallar en el seno de las instituciones burguesas, conquistar posición, tener elección, democratizar el máximo, pero comprender que este tipo de institución de Estado tiene sus límites, porque están ligados a un carácter de clase, es decir, de clase a nivel de la oligarquía, de las clases dominantes, de todo el aparato de funcionario, de alto funcionario que están ligados a la burguesía. Y esto implica, en un momento dado, un choque y el nacimiento de una nueva democracia, donde los revolucionarios tienen que apoyarse y tienen que favorizar este nuevo movimiento democrático. Alors, ¿cuál es esta concepción? Si llegamos a esta concepción democrática, es de retomar el principio de Marx. La emancipación de los trabajadores es obra de los trabajadores ellos mismos. Es decir, de retomar el problema de dar el poder a la gente, no a la plaza de la gente, sino por y para la gente. Se llamó en los años 70, también se tuvo como lema el lema de autogestión socialista, autogestión social. Creo que es muy importante de retomar esta concepción, de dar el poder a la emancipación popular. Esto implica de dar una definición. ¿Cuál es la democracia que queremos? Nosotros queremos asamblea elegida en las comunas, en las fábricas, en los barrios, por la gente, al nivel de sufragio universal, es decir, un voto, un hombre, una mujer, un voto, y queremos que esas asambleas puedan decidir de todo, que sean ellas que tengan el poder sobre las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, a nivel de las fábricas, a nivel de las ramas, a nivel de los barrios, a nivel de las regiones, a nivel de un Estado, de nacionalidad y todo esto. Esto es nuestra concepción, dar el poder a las asambleas. Eso es el primer eje y la primera proposición. Y hay dos lugares donde se puede votar y organizar la vida. Donde se vive, el barrio, la comuna, la nación, la región, y donde se produce, donde se vive económicamente. Las fábricas, los órganos de formación, las ramas económicas, bueno, que sean el poder de las asambleas en estos sectores. Segundo punto es que en esta asamblea hay pluralismo político y eso también es muy importante. Es decir, que en una sociedad socialista democrática haya derecho de expresión, de organización de todas las posiciones, a condición que se respeta el marco legal. Y decimos todas las posiciones políticas ideológicas, que sean de izquierda, que sean de derecha, que sean de extremo al centro, misma posición muy reaccionaria, derecho de expresión de todas las posiciones. El único límite es no tomar las armas contra el poder democrático, legal, constituido por los ciudadanos. Y eso es muy importante, de no decidir una barrera, una frontera, diciendo hay pluralismo político, pero solamente para la gente de izquierda. Pero ¿quién decide quién está de izquierda o de derecha y todo esto? Bueno, si se empieza a decidir el que está de derecha, el que está de izquierda, sabemos dónde empezamos, no sabemos dónde se termina. Alors, es derecho democrático de todos tipos de posiciones políticos. La única barrera es de respetar el marco legal.
Y es por eso, porque estamos por el pluralismo político, que estamos contra todas las teorías de partido único. Sé que en varios países o teorías hay de nuevo esta idea que vuelve por eficacia. Tenemos que ser eficaz, alors queremos una sola dirección, una sola tendencia, una homogeneidad de partida. No estamos en favor de esto, por una razón sencilla. Es que los pueblos son diversos, las clases son heterogéneas, no hay homogeneidad de las clases sociales, no hay homogeneidad de los pueblos, hay diversidad. Y esta diversidad debe exprimirse, debe tener representación política. Esto es una de las bases de la lucha de la corriente marxista revolucionaria contra el estalinismo, de las batallas del movimiento trotskista contra el estalinismo. Pero mismo, y tenemos que rediscutir, podremos hacerlo quizás en el debate, mismo las concepciones que tuvieron Lenin o Trotsky justo después de la Revolución Rusa, que también no fuesen muy democrática. Hubo interdicción de partido, interdicción de tendencia, y eso no fue correcto. No fue correcto. No tiene nada que ver con el estalinismo. El estalinismo fue una contrarrevolución violenta que masacró el partido bolchevique. No tiene nada a ver que con los errores sobre democracia que se hizo después de la revolución. Pero se hizo y tenemos que aprender de esto. Tenemos que estar a nivel de democracia, una democracia la más amplia posible. Rosa Luxemburgo decía, sin elecciones generales, sin una libertad de prensa y de reunión, sin una lucha de opinión libre, la vida política se descompone en todas las instituciones públicas y la burocracia queda el único elemento activo. Eso es una de las lecciones del siglo, cómo luchar contra la burocracia. Y luchar contra la burocracia implica como primero real poder de las asambleas a todos los niveles, del nivel más bajo al nivel más alto, y por otra parte pluralismo político. Implica un tercer punto, es el hecho de redefinir una deprofesionalización de la política. Tenemos que comprender que nosotros no queremos hacer de la política una profesión separada. Queremos que la política se integre en la vida social cotidiana, que todo el mundo tenga las posibilidades de hacer política, lo que implica una cierta repartición de los horarios de trabajo. Pero es muy importante de dar tiempo a los trabajadores para hacer política, de reducir el tiempo de trabajo, de desprofesionalizar, dando un nivel de salario a la gente que hace política que no sea superior al salario medio, que haya un control sobre la gente, que no haya cúmulo de mandatos, que se haga todos para revocar la gente elegida si hay un problema. Breve, es muy importante de dar vida a esta desprofesionalización de la política. Y usted no sabe lo que fue importante, un hecho, espero que se continuará, pero cuando la gente de Podemos o la gente de que Ada Colau dijo que ella no tendrá un salario más de 2.200, creo, 2.200 euros, para Francia fue el escándalo. Es decir, ¿cómo los políticos van a estar pagados tan poco? Bueno, es una cuestión muy importante el salario, muy importante, y queremos sobre este punto que retomar, porque eso existió ya también de manera muy limitada, pero existió en una experiencia como la de la Comuna de París. Es decir, el nivel de no acumular los mandatos, revocabilidad, salarios mínimos. Y eso,
es una cosa muy importante de discutir mismo una cuestión que es todavía en discusión y no hay posición, que es el problema del mandato. Cuando alguien se elige a alguien, se elige a alguien sobre un programa y se pide que este programa pueda ser aplicado. Es el mandato, pero este mandato no es imperativo. Podemos tener mandato imperativo. En una lucha, por ejemplo, decir, nosotros mandatamos delegados para aplicar tal o tal medida. Eso es un mandato imperativo. Pero por otra parte, se puede también discutir mandato. Y eso es también la democracia. La democracia es que hay gente elegida sobre el programa y después se discuta cómo aplicar el programa. Y esos no son mandato imperativo, pero tiene una contrapartida. Es que si el programa no es aplicado o si la gente no está contenta, se plantea un problema de la posibilidad de revocar la gente elegida y de retomar elecciones o debate. Creo que eso es muy importante en nuestra concepción. Así tenemos en nuestra concepción, nos plantea de vez en cuando los libertarios en particular, ¿sois por la democracia representativa o democracia directa? Somos por ambas. Bueno, y depende del momento, de la estructura, de la cuestión. Podemos tener democracia directa. Por ejemplo, en una fábrica hay una huelga y hay un comité de huelga y la asamblea vota. Y eso es democracia directa. Cuando se plantea el problema de gestión de un presupuesto a nivel local o a nivel regional, más a nivel nacional, hay necesidad de una democracia representativa, es decir, que hay gente elegida para aplicar este programa. El principio que tenemos que tener es el principio de decidir al más próximo del terreno. Cuando se puede decidir directamente en una asamblea, se decide. Cuando después hay decisiones que tomar a nivel más superior, porque implica otra gente, implica otros barrios, otras comunas, otra región, se plantea problema de democracia representativa. Último problema es cuando hemos hablado de varias asambleas comunales, asambleas de fábrica, podemos mismo tener asambleas de nacionalidades, que haya realmente varias formas de representación. Y si no hay acuerdo, y si hay por ejemplo, hay una asamblea de fábrica o de un ramo económico que decide tal orientación, y la asamblea a nivel regional decide otra orientación. Bueno, son asamblea elegida, que tienen todas legitimidad. ¿Cómo se decide? A partir de esto, se tiene que decidir otra vez con una consultación popular. Es decir, con base de referéndum, base de debate y votación popular. Es decir, cuando hay votaciones contradictorias, y eso no solamente es posible, es la vida contradicción. Hay que decir cómo se vota, cómo se decide a nivel del territorio. Eso es muy importante de comprender este tipo de funcionamiento. Pero el principio es es hacer todo lo posible para la emancipación de la gente por ella misma, con estructura de ellos y ellas mismas. Y eso es importante. Último punto es la conclusión. Para esto, es verdad que los partidos y la democracia de ciudadanía no es la misma cosa. Pero hay una relación. Y es claro que hay una concepción. Por ejemplo, la concepción
hay una relación entre las concepciones que los compañeros han tenido dentro, por ejemplo, los debates de Podemos, el hecho de representar todas las posiciones. Hay una relación hay una relación entre esta concepción de un partido que representa las posiciones, que respecta una democracia interna, y la concepción que tenemos de la democracia en una sociedad democrática, socialista o de autogestión. Hay una relación. Y esta relación es no solamente el pluralismo, sino la representación y el papel de la gente, es decir, el proceso de emancipación. Creo que si hay una particularidad de nuestra corriente a nivel de la corriente internacional que hay a nivel de la Cuarta Internacional, pero más allá de la corriente marxista revolucionaria democrática, es este proceso de emancipación. Bueno, y para nosotros es el centro de nuestra concepción democrática, ¿eh? Es decir, de tener una concepción política, social, de combinar asambleas del Estado donde el cual vivimos hoy, que tiene carácter de clase, pero tenemos que ir lo más allá posible para conquistar posiciones, y el hecho de hacer emerger nuevas instituciones, nuevos poderes de abajo, que habrá combinación entre lo de arriba y lo de abajo, y que la perspectiva es una perspectiva de construir una nueva democracia, una democracia socialista. Gracias. Alors, ¿cómo hacemos? Si hay pregunta, intervención, ¿qué hora es? Tenemos hasta las 11:15. Andreu, organiza. No sé. ¿Hay alguien allá? Una pregunta. Sí, has hablado de que el único límite sería a la participación democrática aquellas corrientes que plantearan alzarse en armas contra el poder popular. Pero, ¿qué hay de la cuestión de determinadas posiciones, y enlazo un poco con la polémica sobre la islamofobia y los nuevos discursos acusando a determinados grupos sociales de ser culturalmente, radicalmente antidemocráticos? ¿En qué medida se puede permitir la existencia de corrientes políticas que no aceptan la igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que no aceptan incluso la igualdad racial, o que no aceptan o imponen como sus derechos a su cultura no ser, digamos, en la sociedad tener un determinado reconocimiento? Por ejemplo, si estás en Israel, el sábado no puedes coger el autobús para ir a ningún sitio porque un grupo social, ese grupo social tiene derecho a tener opinión política y representación política aquellos que están cuestionando lo que una parte de la sociedad puede sentir como derechos propios, como tales. Me piden los compañeros del streaming que aquellos que queráis hablar, que os vengáis a la parte de adelante, por favor. Hola, buenos días. Yo quería compartir una serie de reflexiones que he tenido desde hace 4 años, desde que surgió todo el tema de las plazas, y con lo que me he ido encontrando por el camino.
Cuando estábamos en León, yo participo ahora mismo, estoy participando en León en Común, cuando estábamos en la Plaza de Botines en León, mucha gente de los pueblos se nos acercaba para invitarnos a reflexionar sobre si creíamos que estábamos inventando algo al hablar de asambleas, al hablar de democracia, y nos hacían reflexionar sobre la importancia que son las juntas vecinales o los concejos abiertos que se han practicado durante siglos en León, en Asturias, en Galicia, en Cantabria, en el País Vasco, como formas de organización colectiva y abierta a expensas de los partidos. Como una de las cuestiones importantes ahora mismo que se ha señalado aquí es el reparto de los recursos y cómo esto se estructura en las clases sociales, decir que ahora mismo el 50% del terreno que estamos viendo, ya que estamos en Castilla y León, el 50% del terreno que estamos viendo pertenece a los vecinos y vecinas. Es decir, es nuestro. Solo te tienes que empadronar en un pueblo para ser propietario o copropietario de las tierras que nos rodean. Y eso está en peligro de extinción por la ley Montoro y la ley de régimen de bases locales, ¿no? También sobre el tema de las asambleas, lo siento mucho, pero yo algunas veces cuando hablamos de asamblea no sabemos muy bien cuáles, porque muchas veces vemos brazos de madera y asambleas totalmente intervenidas, y las asambleas tampoco es algo, no es una ciencia exacta y genera una serie de conflictos que hay que tener en cuenta. Sobre las instituciones, cuando nos referimos a la administración central, cuando nos referimos a los ayuntamientos, yo lo que observo desde mi participación política es que es un oligopolio. Es decir, aquí hay 4 o 5 partidos políticos que se meriendan todo lo que ocurre ahí sin tener acceso a comisiones informativas. Cualquiera de nosotros no puede ir a una comisión informativa de un ayuntamiento. ¿Por qué no podemos asistir? ¿Por qué no podemos grabarlas? ¿Por qué el movimiento Graba tu Pleno ha tenido tantas dificultades para grabar los plenos cuando son abiertos? También, bueno, esto se podría ir modificando si realmente en los ayuntamientos, por el cambio, se produjera una apertura hacia la ciudadanía a través de que los plenos sean abiertos, donde todas las personas podamos participar y podamos llevar propuestas para ser debatidas de cara a cara con nuestros concejales, y también eso, con la emancipación popular que eso supone. Y luego también estamos viendo que ayer se comentaba aquí lo que son los presupuestos participativos. Realmente yo creo que el paso está en que pasar de ser de que la ciudadanía o que la sociedad civil tenga un poder consultivo a tener un poder ejecutivo. Es decir, nosotros queremos hacer leyes y queremos que los ayuntamientos y la administración central no sea un oligopolio, sino que la sociedad civil organizada tenga poder de decisión en las instituciones donde se deciden las cosas. Entonces, la participación de la sociedad civil organizada y también, por supuesto, en las escuelas y en los hospitales, que superemos el modelo en el que nos estamos encontrando, donde eres usuario pero no decides cómo se gestiona tu escuela, cómo se gestiona tu hospital. O sea, ¿por qué se tiene que hacer todo desde la dirección o más allá sobre la ley Wert, donde realmente ya los consejos escolares no son nada, ¿no? Realmente, las propuestas que está haciendo Sábado, cómo transmitirlas a lo concreto y a lo real en el día a día. Y ya por último, como propuesta y acabo, yo estoy participando ahora mismo en la economía por el bien común. La economía por el bien común es una herramienta es una herramienta democrática al establecer el balance por el bien común y establecer una serie de ítems, una serie de puntos que son decididos democráticamente en asambleas abiertas a la ciudadanía, donde tú puedes decir cuáles son los puntos más importantes o cuáles son los puntos menos importantes y a través de un proceso democrático. Sencillamente estas ideas quería compartir con vosotros. Gracias. ¿Alguien más? Sí, he entendido que se había de llegar de alguna manera al máximo en la conquista dentro de las posiciones de las instituciones burguesas actuales. Pero yo creo que ahí hemos de elaborar algo más, ¿no? Porque si al final habrá un choque
entre las nuevas formas de democracia y las viejas formas de democracia, esa conquista de las instituciones actuales sabemos que conlleva el riesgo de que esos revolucionarios que entran allá pueden quedar sometidos a la dinámica de esas instituciones. Y, por ejemplo, lemas como el de combinar la lucha parlamentaria, un pie aquí, un pie allá, conlleva unos peligros muy evidentes. Y que, por ejemplo, decir que los nuevos gobiernos amigos que están en las instituciones, como Ada Colau, como comentabas, o otros, ¿no? Los movimientos sociales deben quedar, de alguna manera, para apoyar a estos nuevos gobiernos progresistas dentro de las instituciones. Eso yo creo que implica una elaboración un poco más precisa de ese tipo de contradicciones que surgen en esta ciudad, porque si las instituciones no son neutrales, como bien has dicho, y los movimientos, si se supeditan a los gobiernos que entran en esas instituciones, pueden quedar muy debilitados y, por tanto, muy debilitadas las posibilidades de autogobierno desde abajo. Hola. Simplemente saber cómo se relaciona o cómo piensa que se relaciona esta defensa de la democracia que está haciendo con la tradición republicana desde el punto de vista filosófico y teórico, que de alguna manera yo creo que desde dentro del comunismo no hemos sabido muchas veces deslindar de la tradición más o menos buena del comunismo. Bueno, la tradición republicana que habla de la defensa de los derechos de las libertades públicas, de los derechos de la ciudadanía, y también como la defensa del republicanismo, como decía, que tal cual lo hacía el otro día Monereo en la charla que tuvo aquí, como la batalla que ahora mismo se está librando entre una regeneración borbónica que representaría el aplastamiento de las libertades y los derechos de la mayoría, contra una regeneración borbónica que en clave republicana que posiblemente significara pues esa participación ciudadana que se está reclamando y que tenemos y que defendemos. Me dejan pasar porque soy chica, o sea, que si hay más chicas que quieren hablar, que vengan también, que solo si no, voy a ser la única. Yo quería hacerte dos preguntas de dos cosas que me preocupan. La primera es una cosa que me quedé ayer con ganas de preguntarle a Carlos Sánchez Mato, pero bueno, quizá también podemos hablar contigo de eso, que es que Carlos, yo le conocía de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, ¿no? Y ahora de golpe lo tenemos de concejal de Economía en Ahora Madrid, y ahí hay una cosa que, bueno, por un lado es muy buena, ¿no? Porque quiere decir que este puente entre los movimientos y entre las instituciones pues se va a hacer mucho más fácil, pero al mismo tiempo genera muchos riesgos, ¿no? Pues tanto de vaciamiento de los movimientos como de instrumentalización, como de que los movimientos dejemos de ser críticos y vigilantes porque sabemos que tenemos a un amigo en la institución, pero bueno, que esto no quiere decir que realmente siempre sea coherente y demás, ¿no? O sea, la necesidad de que los movimientos sigamos ahí atentos. Y la otra pregunta... Ay, se me ha olvidado, espera, ¿qué era la otra? Bueno, básicamente esto de momento. Bueno, la pregunta mía era si podía explicar un poco, porque digamos, el cambio entre la institucionalidad que hay ahora, que no es neutral, como ha dicho, y la siguiente, que sería la imposición de otra institucionalidad, que tampoco sería neutral. Y esa no neutralidad, pues, al menos en un primer momento, pues, bueno, hay un momento que lógicamente es la represión de toda de los intentos de volver a lo anterior. Y luego ahí yo estoy de acuerdo que tendría que haber las más amplias libertades y todo eso. Esa clase anterior, o sea, ese periodo que ya se critica que Lenin y Trotsky cometieron errores en ese sentido, si podría explicar un poco más esos límites entre esa represión
y, digamos, las más amplias libertades, ¿no? ¿Dónde están esos límites ahí un poco? Hola. Bueno, antes que nada, felicitarte y agradecerte la clara y apasionada ponencia. Y, bueno, has comentado el tema de los sorteos durante Atenas, durante la democracia griega primera. Y aquí en España, mientras que lo estuvimos eligiendo los estatutos en Vista Alegre, el equipo Sumando Podemos, pues planteamos la cuestión también del sorteo de algunos números de cargos. Entonces, mi pregunta es, en una democracia socialista, los sorteos que pros y contras podrían tener, si son pertinentes o no en una democracia asamblearia. Voy a intentar a responder a la... No será cronológico, pero voy a intentar a responder a todo el mundo. Primer punto sobre la cuestión de las minorías religiosas, ¿no? Era a partir de esto el hecho que estas minorías pueden, y mismo mayoría, pueden imponer sus concepciones a todo el mundo en función de su proyecto religioso. Bueno, yo creo que sobre este punto tenemos que tener dos puntos de referencia. El primer punto es el hecho de combatir contra todo tipo de racismo, y todo tipo de racismo implica de luchar contra todo racismo de tipo religioso, es decir, contra la islamofobia, y a partir de esto, que el movimiento obrero, que la izquierda, el revolucionario, luchan para que las minorías de inmigrantes, las minorías de gente que creen en tal o tal religión, puedan respetar sus religiones. Es decir, un derecho religioso, derecho de aplicar su religión. Eso es el primer punto de referencia básico. Es decir, y es muy importante, es decir, que no se puede luchar contra la religión con métodos administrativos. Toda la historia de lucha contra la religión con métodos administrativos, es decir, decretos que prohíben tal o tal religión, tal o tal ejercicio, tal o tal posibilidad de ir en las iglesias, en los templos, en las mosquitas, en las sinagogas, todo eso, todos los métodos administrativos fallaron y no pueden fallarán porque con la religión no se puede luchar ideas o administración. Se tiene que justamente crear las condiciones materiales para que la gente no cree más. Bueno, y eso va a durar mucho tiempo. Eso va a durar mucho tiempo. Es por eso que es muy importante de no tener concepción administrativa. Y lo hablo aún más que en Francia tenemos bastante tendencia a arreglar el problema con respuesta administrativa. Pero hay un segundo punto de referencia. Sin compartir la concepción laica francesa o la concepción laica turca, porque son las dos más fuertes, las más cristalizadas, tenemos que tener una concepción laica, diré, básica, que es que haya una separación entre lo público y lo religioso. Lo religioso no debe estar dominando parcialmente o totalmente el espacio público. El espacio público es un espacio de ciudadanía,
con todos los derechos, pero no hay una fusión político, institucional y religiosa. Bueno, no se tiene que aceptar concepciones donde la religión domina la vida pública. Bueno, es decir, que tenemos que optar por la separación entre el Estado y la Iglesia. Bueno, es una concepción básica que debe servir en todos los países. Alors, que en ciertos países es muy difícil, porque en los países musulmanes hay una concepción que es la concepción de la Sharia. La Sharia es la fusión del político y del religioso. Bueno, y es verdad que ellos no aceptan esta separación. Y eso implica para los laicos una situación muy difícil, porque en general están expulsados del espacio público. Pero creo que es una concepción general que tenemos que, una concepción programática. Tenemos que separar la Iglesia y el Estado, el público y el privado. Son cosas diferentes, no tenemos que mezclar. Bueno, aquí en España hubo, y todavía no se terminó, no conozco las leyes en detalles, pero hay varias leyes, varios dominios, no sé, quizás la escuela, donde hay combinación entre la Iglesia y la escuela. Bueno, en Francia, por ejemplo, hay la escuela privada católica está pagada por el Estado. Bueno, nosotros estamos en contra de esto. Alors, eso es el segundo punto de referencia. Me parece muy importante de dar una concepción laica básica, que es de separar la Iglesia, lo religioso, del público. Y nosotros estamos a nivel de la gestión del público. El religioso son cuestión de privado o de comunidad, y con todos los derechos, pero que no haya leyes, que la ciudad no funcione sobre la base de la religión. Segundo punto es la famosa combinación. Quizás es un poco rápido el término combinación, pero ¿qué quiero decir? Quiero decir la cosa y que recortó bastante intervención. Por una parte tenemos asamblea, instituciones burguesas, más o menos democrática, entre comillas, pero burguesa. Nosotros tenemos que tener un trabajo al interior de estas instituciones para inyectar lo más de democracia posible, de democracia política y social. Y eso es muy importante, con todo lo que se dijo el compañero de León, las compañeras después aquí, el problema de la transparencia, me parece muy importante. Es decir, de conquistar posiciones democráticas dentro de las instituciones. Pero el problema es el siguiente. Hay una capacidad tremenda, y eso es una de las lecciones del siglo, de integración, una capacidad de integración de las instituciones burguesas. Uno de los problemas del movimiento obrero del siglo, uno de los problemas fueron las derrotas. Hubo derrotas, y derrotas sangrientas. Pero la burguesía, ¿cómo arregló el problema del movimiento obrero? Con represión, ciertamente, pero no es el método más utilizado. El método más utilizado, ¿cuál es? La integración, la corrupción, el hecho de hacer que se cooptó las direcciones del movimiento obrero en el funcionamiento de las instituciones del Estado y de la vida socioeconómica. Es decir, que se hizo las condiciones para lo que llamamos en nuestra jargon, se dice en francés, jerda, la colaboración de clase, ¿no? Es así que ganó la burguesía en el siglo. Es así que desvitalizó el movimiento obrero y el movimiento revolucionario. Lo desvitalizó integrándolo. Alors, eso es el peligro. Lo que hacemos hoy en España, en el Estado español, es una experiencia fantástica. Y es muy bueno lo que se hizo con Podemos, lo que se hace
en Podemos, la experiencia de Podemos, la actuación de anticapitalistas, de los militantes anticapitalistas y más allá dentro de Podemos. Pero hay un peligro, es claro, el peligro es un peligro de integración, porque por la razón sencilla es que hay los gobiernos estos, ciertos son minoritarios, otros son mayoritarios, hay combinación, todo esto se tiene que hacer, pero el problema es cómo hacer sobre la larga duración para mantener el objetivo, la dirección. Y para esto hay cosa muy importante, la movilización popular, y eso es clave, es la cuestión clave, la presión popular sobre la asistencia, la presión popular de las asambleas, mismo si las asambleas es un poco el burdel, si se habla mucho, si es difícil de poner acuerdos, si hay cosas muy complicadas, todo eso, pero una presión del movimiento de masa y presión de lucha. Y es claro, si hay lucha, si hay presión, se podrá mantener un cierto nivel. Si no hay esta presión, no hay este nivel de lucha, será muy difícil, porque el peso institucional es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, y es por eso que es interesante la experiencia de Podemos o las declaraciones de jefe de ayuntamiento, de alcaldes que fueron elegidos. Porque cuando un alcalde se dice, no voy a tocar, no voy a enriquecerme con la política, eso no existe en ningún país de Europa, ni del mundo, excepto aquí. No, espera, se tiene que ver un poco, y eso es muy importante, pero bueno, eso es muy difícil de durar, ¿no? sobre el tiempo. Y el problema es que cuando hay una forma lo digo entre muchas comillas, una forma de dualidad de poder, con muchas comillas, entre el poder que viene del poder popular, de Podemos, de las asambleas, de los movimientos sociales, del 15M, de todo el poder que viene de esto, y las instituciones. Y va a ser una dualidad de poder, de contradicción, de tensión, y de lucha. Y a un momento dado, habrá un lado o el otro lado que va a ganar, porque la dualidad de poder no se queda toda la vida. A un momento dado hay un poder que gana. Eso tenemos que estarlo. Nosotros queremos dar la solución en un sentido. El sentido es la lucha, la movilización, la emergencia de poder de abajo y dar más de poder abajo. Pero la política no es linealidad. La política no es una línea así. La política son alto y bajo y alto, retroceso, avance. Y eso es la lucha de clase que determina. Entonces, la cosa está abierta, pero tenemos que tener esto en la cabeza para justamente luchar. Es claro que nosotros tenemos esta concepción porque queremos emancipación. Y queremos nuevas instituciones, queremos nueva sociedad. Si el problema se plantea solamente de conquistar una mayoría, el gobierno, y de pensar que porque estamos al gobierno o porque tenemos mayoría, intentamos gestionar el Estado y ganar cosas solamente por la gestión del Estado, primeramente creo que es una ilusión y en toda la historia muestra que es ilusión. Y por otra parte, esto es claro que no tenemos que reflexionar como reflexionamos nosotros. Supongo que si el problema es tener una mayoría parlamentaria y tener una reforma del Estado, no tenemos que reflexionar como esto. Pero tenemos que decir a todos los compañeros que creen que se puede reformar el Estado que eso no es posible. Podemos tener ciertas reformas a un cierto punto, pero no a lo esencial. No a lo esencial que es la democracia para todos.
y la igualdad. Eso, no, habrá una barrera sobre este punto. Sobre la cuestión de la República, en Francia somos muy republicanos, ¿eh? Bueno, por el mejor y el peor, porque la República, hay una República social, pero hubo República burguesa, ¿eh? Que se opusieron al movimiento popular. Lo que decimos es que estamos por una República social, es decir, dar un contenido social a la forma política. Y es claro que no es la misma cosa la república en un país donde hay una monarquía y un país donde hay una república. En Francia hay una república, es la Quinta República, es una república con muy poca democracia porque el presidente es un monarca, bueno, tiene todos los poderes, pero es una república. Nosotros preferíamos de hablar en Francia de democracia radical o de república social, es decir, dar un contenido social. Porque en Francia todo el mundo es republicano. Hasta Sarkozy viene de llamar su partido los republicanos, como los republicanos de Estados Unidos, ¿eh? Bueno, pero es esto. Alors, el problema es dar un contenido social. Creo que en un país como España, como el Estado español, es claro que somos más republicanos. Estamos contra la monarquía. Queremos una república que reemplaza la monarquía, pero una república con un contenido democrático y social. No una reemplazar la monarquía con una república de tipo francesa o de tipo parlamentaria, eso no responde a la crisis de la política, a la crisis de la democracia representativa. Esto implica de dar un contenido social a la república. Quería terminar sobre la Revolución Rusa. Bueno, eso se necesita una formación específica. Pero el problema es que en nuestra corriente, bueno, yo mismo desde joven, en general las formaciones básicas que hemos tenido era la siguiente. Bueno, Lenin, Trotsky es muy bien y los problemas empiezan con el estalinismo. Bueno, final de los años 20 con la contrarrevolución staliniana. Fundamentalmente es correcto. Fundamentalmente hay un proceso revolucionario en Rusia a partir de 1905, 1917 y que continúa hasta el principio de los años 20 y hay un proceso contrarrevolucionario que es el stalinismo. Y eso es un debate, en particular con los compañeros que vienen de la tradición comunista, de los partidos comunistas, y mismo seguramente con ciertos de la dirección de Podemos, sobre esta historia. Nosotros pensamos, el estalinismo no es la continuidad del leninismo o del bolchevismo. El estalinismo es una contrarrevolución que quebró el partido bolchevista, que liquidó los cuadros, liquidó lo que quedaba de democracia, liquidó lo que quedaba de vida cultural, de vida política, de expresión. Bueno, hubo una represión masiva y hubo después, de 27, 28 a los años 50, millones y millones de gente que fueron destruidos. Bueno, y esto mismo lo hemos un poco subestimado, ¿eh? Pensábamos que después de la caída de la URSS habrá fuerzas para retomar. No, el stalinismo rompió, destruyó todo. Esta delimitación es clara para nosotros y debe ser fundamentalmente clara para comprender el siglo, porque si no, no se comprende el siglo. Si se piensa que el stalinismo y el leninismo es la misma cosa, alors la perspectiva revolucionaria se obscurece y es decir, no hay más perspectiva. Bueno, nosotros pensamos que hubo una perspectiva revolucionaria y que esta perspectiva revolucionaria de Rusia hubo efecto en todo el siglo y continúa a vivir de los procesos de contradicción del capitalismo. Pero hubo errores de Lenin y de Trotsky en los años 20 sobre la cuestión democrática, justamente.
Es decir, que es claro, cuando hay una guerra civil, la revolución no es una salida de vacaciones. Bueno, nosotros somos la generación aquí, bueno, que hace, porque no hubo revolución, la última revolución fue, quizás no me equivoco, pero no creo, la última revolución que hemos conocido, nuestra generación, y ahora menos los jóvenes que están aquí, es la revolución nicaragüense, 79. Nicaragua, 79. 79 hace 36 años. Es decir, que vivimos un mundo sin revolución social democrática desde 36 años. Cuando se ve el siglo, veis que había más revoluciones en más poco tiempo. 1917, los años 30, después de la guerra, 68. Los años 60 es 20 y tantos años después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 68 hasta ahora son más de 40 y tanto. Bueno, para comprender los tiempos, ¿no? Y lo que llamaba el compañero Daniel Ben Said, las discordancias de los tiempos, ¿no? Bueno, es decir que somos muy buenos. No hemos conocido revoluciones hace bastante tiempo. Alors, cuando hay una revolución, son enfrentamientos muy brutales, muy violentos. Y aplicar leyes y programas en revolución puede ser complicado, pero tenemos que tener un objetivo. Y uno de los objetivos es el hecho de representar todas las tendencias políticas, el pluralismo político, que haya vida política, lo que decía Rosa Luxemburg, porque lo decía en 1918 ella, no después. En 18 decía a los bolcheviques, y ella era pro-bolchevique, pero criticaba a Lenin y Trotsky diciéndole, hacéis elecciones, tenéis que hacer elecciones, tenéis que dar vida política al país, si no es la burocracia que va a venir. En 18, y esto Lenin y Trotsky no lo han visto venir. Y no se hizo demasiado esfuerzo para la vida política, para el debate, para el respeto de todas las tendencias. Se prohibió partido, se prohibió tendencia, se prohibió fracciones, se intentó militarizar, porque no se hizo, pero los sindicatos, bueno, eso es muy importante. Un punto que me viene sobre el movimiento social es, bueno, dejamos la Revolución Rusa y la historia, sobre los movimientos sociales y los ayuntamientos. Es muy importante tener la presión de los movimientos sociales sobre los ayuntamientos. Muy importante. Pero los movimientos sociales deben quedarse independientes. Y eso es clave. Porque va a ser muy fácil cooptar, muy fácil, dar puestos, dar permanentes, dar profesionales, dar dinero, muy fácil. Ahora el problema es esto, que el movimiento social apoya los equipos, apoya las decisiones positivas de los municipios, de los ayuntamientos, pero que se quede independiente. Eso es clave. Si los movimientos sociales se transforman en satélite, en punto de apoyo y se subordina a los ayuntamientos, perderán su vitalidad. Eso es muy importante, quedarse independiente. Nos quedamos aquí porque continúo sobre Francia después, es por eso, para un poco descansar. ¿Ok? Gracias. Un par de avisos. Os recuerdo que cualquier objeto perdido lo podéis dejar en recepción. Y un aviso para los militantes de la organización de anticapitalistas. Somos conscientes de que estamos muy cansados y cansadas.
pero esta noche es especialmente importante que se cubran todos los turnos que hay de organización, así que quien no esté apuntado a ningún turno, que por favor se apunte, que esta noche hay que cubrir turnos. Gracias. Escuela pública, fondo público. Escuela privada, fondo privado. Eso es clarísimo. A partir de esto, todo es posible. Que el sector religioso haga experiencias culturales absolutamente, dentro de lo público. absolutamente. Y una última cosa, ya te dejo. ¿No te parece que un poco el núcleo duro, precisamente autoritario que hay en el Estado de la Revolución de Lenin, es su viso libertario, su idea sensibiliana esta de que quizá el Estado cuando desaparezca será tan sencillo de llevar? En este sentido hay una complejidad institucional en el socialismo, mucho más compleja incluso que y otra cosa, la lucha que se genera a través de las instituciones, el doble poder, esas instituciones a lo mejor no sirven luego para y lo digo, a lo mejor sería como un collage de lo que pasa es que se habría roto esta distinción entre el ciudadano y el trabajador, o sea, pero tendríamos que utilizar elementos institucionales de ahora, pero ya no sometidos a la lógica del capital. Absolutamente, en general, la historia de la revolución es que las viejas instituciones pueden tener un contenido revolucionario, pero a partir de este contenido deben superar para dar nacimiento a nuevas instituciones. Pero empiezan en las viejas. Eso es claro. Sí, sí. Gracias. No, sí. Es que tengo otra charla sobre Francia. Sobre el sorteo. Yo le respondí, es un lapsus inconsciente, pero detrás es que no tengo la respuesta. Si quieres, con nuestra concepción racional, el sorteo es bizarro de la Revolución Francesa.
Es decir, que normalmente las democracias son democracias sobre posiciones políticas y sociales, y representación de la gente para defender cada forma. Eso es lo coherente y lo racional. Pero puedes tener situación, bueno, por ejemplo, hay una cosa que en Francia no se había experimentado, pero que ahora con un sindicato se experimentó, es el hecho de saber dónde es la mayoría. Si la mayoría es 50, pues si es más de 50, o si tú fijas una mayoría más allá para hacer más consenso. Es decir, en el sindicato de enseñanza, por ejemplo, si puedes decidir algo 50%. Pero, bueno, eso no es la ley del sindicato. Si quieres que sea la ley del sindicato, ahora no estás en ley. La posición debe tener 75%. Es decir, que hay varias. Por eso que digo, quizás no desarrollo sobre el problema de eso. No hay un principio que es más de 50%. Eso es el principio que tenemos nosotros, para decidir que algo es mayoría, es más de 50%. Pero no sé, depende de la situación, de la historia. Alors, comment ça va? Ça va bien? Attends, voy a tocar.
Sí, sí.